Ahora vamos a tener una parte de la escritura porque queremos recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros y vamos a leer en el libro de Nehemías en el capítulo 2. Nehemías en el capítulo 2 vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 10. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyendo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Vamos a tomar esta parte de la escritura que leímos aquí en Nehemías en el capítulo 2, para que hablemos la palabra del Señor bajo este título: un líder que ora recibirá la carga. La vida en Cristo es una vida nueva. Hemos sido redimidos, transformados, cambiados por el Señor. Él rompió las cadenas de nuestros pecados cuando le dimos nuestra vida, nuestro corazón, y reconocimos que Jesucristo es el Señor. Ahora, esta vida que el Señor nos ha dado debe ser nutrida, debe ser alimentada, debe ser fortalecida, debe mantener una comunión con Dios. Y para eso es que el Señor nos permitió el privilegio de la oración. Ahora, ¿qué es la oración? Algunas personas han visto la oración como algo grave, como un peso grande que le han puesto sobre los hombros, y ahora yo qué hago y necesito orar. No. La oración no es eso. La oración es el privilegio más grande que puede tener un hijo de Dios, porque orar quiere decir hablar con el Señor de lo profundo de nuestro corazón, no con unas normas y reglas que a veces nosotros queremos poner, que primero tiene que decir esto, que después tiene que decir esto, que más tarde tiene que decir esto. No, la oración es la expresión del alma, la expresión del corazón delante de Dios. La oración es el privilegio de hablar
con el creador del universo, con el dueño de todas las cosas. Es el privilegio de hablar con el Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces tenemos que entender que la oración ha sido dada a la iglesia, a los hijos de Dios, como el privilegio extraordinario de poder fortalecer y estrechar nuestra relación con Dios. Y que cuando vamos a orar, hermanos, la palabra de Dios dice no es usando vanas repeticiones o muchas palabrerías, o sea, no es una repetición de algo ni está sujeto a unas normas que alguien me dijo que lo tiene que hacer así, que primero diga esto y después diga aquello. No. La oración es esa expresión cuando alguien conoce al Señor, quiere hablar con Él. Algunas personas piensan que la oración es solamente para pedir. La oración es para hablar con Dios, no necesariamente cuando uno habla siempre está pidiendo. Uno puede hablar de las cosas que le son comunes sin necesidad de que haya que pedir nada. Me refiero, si usted se encuentra con una amiga, un amigo suyo, dependiendo la hermana, el hermano, cuando usted va a hablar, usted no necesariamente va a pedirle, mire, necesito dinero, no. O mire, necesito que me ayude con un trabajo. No, se encuentran y comienzan a hablar de las cosas que les son comunes a ambos, que les permite disfrutar ese rato. Yo creo que nosotros tenemos muchas cosas en común, porque nuestro Dios es también nuestro Padre. Y Él dice que aparte de ser nuestro Padre, quiere que seamos sus amigos. Y tantas cosas, por ejemplo, que están pasando en el mundo y que pasan en la vida de cualquiera. Usted y yo podemos hablar de todas esas cosas con el Señor. Aquí la Escritura nos muestra a un hombre llamado Nehemías, que cuando oyó lo que estaba pasando con la ciudad de Jerusalén y cuando oyó cómo los muros, las puertas, todo estaba destruido, derribado, quemado con el fuego, este hombre se pone a hablar con Dios acerca de esta situación particular. Y le comienza a decir al Señor, mira que tu palabra dice en el libro del profeta, mira que tu palabra dice en este lugar o en aquel otro. Eso es importante porque poder hablar con Dios de todas las cosas, aún de las cosas, en este caso, mire que lo que estaba poniendo triste a Nehemías no era algo que le estuviera pasando a él. Él estaba hablando del pueblo de Dios, estaba hablando de la ciudad de Jerusalén, él estaba hablando de las cosas que le interesaban, que tenían que ver muy profundamente con su vida espiritual, porque él conocía la palabra, él sabía que la ciudad de Jerusalén era el lugar que Dios había establecido para ellos, que era la capital desde el tiempo del rey David, era la capital de Israel. Él conocía, también sabía que habían sido llevados cautivos porque él mismo fue llevado y ahora él trabajaba en el palacio de un rey, era el rey Artajerjes, era copero. Y pensar que cuando los familiares regresaron, porque habían ido algunos hasta Jerusalén, cuando regresaron y él les preguntó, ¿cómo están los que quedaron? Y ellos le dijeron, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén, así como estaba derribado, así está, y las puertas, así como cuando nos
llevaron quemadas, así están las puertas todavía hasta el sol de hoy, quemadas. Eso hace que este hombre sienta en su corazón un deseo profundo de orar y de pedir a Dios y reconocer los pecados. Él comienza a confesar los pecados de todo el pueblo de Israel y él se incluye porque él sabía que son un pueblo y que no tenían delante de Dios que hablar de forma individual, sino tenía que hablar en nombre del pueblo. El pueblo había fallado y él le comienza a hablar al Señor de lo que la palabra de Dios enseña. Dice, tú le dijiste a Moisés que si ese pueblo peca y me deja, yo lo dispersaré, pero también tú le dijiste que si ese pueblo se vuelve a mí y guarda mi mandamiento y los pone por obra, aunque esa dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí tú los recogerías y los traerías al lugar que escogiste para hacer habitar allí tu nombre. Entonces él le dice, estos son tus siervos y estos son tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Toda esa oración nos muestra a nosotros, hermanos, que nosotros debemos sentir identidad. Debemos tener identidad para poder orar. Identidad como pueblo de Dios. Identidad como hijo de Dios. A este hombre le favorecía grandemente para poder orar que él conocía la palabra. Entonces podía hablar con Dios acerca de la palabra que Dios había dado. Porque es que ahí está el detalle, hermanos. Entre yo menos conozca a Dios, menos encuentro de qué hablar con Él. Entre más conozca a Dios, más encuentro de qué hablar con Él. Ahora, ¿cómo lo voy a conocer? Por su palabra. Porque en su palabra Él me dice cómo es Él, o sea, su carácter, lo que le gusta, lo que le disgusta, las cosas que Él aplaude, las cosas que Él ama. Por ejemplo, Él ama la humildad, Él ama el amor, Él ama la santidad. Todas esas cosas las aprende uno en la palabra y Él ama que uno pueda tener confianza en Él, que uno le crea a Él. Eso lo encontramos en la palabra. Entonces este Nehemías habla con Dios acerca de esto, y cuando ya encontramos el capítulo 2, usted ve que Nehemías, que era copero del rey, llega el día que le correspondió para servir el vino al rey, y como dice aquí, como yo nunca había estado antes triste en la presencia del rey, entonces el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? No estás enfermo. Esto no es sino quebranto de corazón. Dice, entonces temí en gran manera, me dio mucho miedo. ¿Por qué? Bueno, ya esto se ha explicado muchas veces, pero solo por si alguien no lo tiene claro. En aquel tiempo, el copero del rey era el encargado de probar tanto las comidas como las bebidas que el rey iba a comer, porque como en cualquier época el rey tenía sus propios enemigos. Entonces podría haber alguien que quisiera asesinar al rey, y una de las maneras conocidas a través de la historia, mire que aquí también, era que al rey lo podrían envenenar a través de lo que comiera o a través de lo que bebiera. Como Nehemías era copero del rey, a él le correspondía probar la comida y lo tenía que hacer delante del rey, no era por allá en un rincón. El rey tenía que ver de la comida que servían para el rey, había que apartar. El rey tenía que ver una porción pequeña y en el lugar que le tenían asignado
viéndolo el rey, tenía el copero que probar esa comida para que el rey estuviera tranquilo de que no había nada malo en esos alimentos, que no había ningún veneno, que no lo iban a matar de esa manera. Cuando el rey lo ve así, que él está triste, le dice: pero usted no está enfermo. Lo que usted tiene es una angustia en su corazón. Dice: entonces a mí me dio mucho miedo, dice aquí Nehemías. Pero gracias a Dios él tenía unas razones genuinas, valederas, y le dijo al rey: para siempre viva el rey. O sea, tranquilo rey, en cuanto a su salud y a su vida no hay problema, pero déjeme explicarle cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. O sea, él le explica al rey y le dice: rey, perdóneme por estar triste, pero es que este es demasiado para mí, una carga emocional demasiado fuerte. Saber que la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está destruida, el muro derribado, las puertas quemadas con fuego, yo no me siento bien. Entonces, cuando el rey ya se da cuenta de la sinceridad de este Nehemías, entonces le hace una pregunta: ¿qué pides? ¿Qué cosa pides? Me encanta que Nehemías otra vez, porque ya en el capítulo 1 usted lo encuentra orando y ayunando, dice la palabra, porque estaba triste. Ahora cuando el rey le dice: bueno, ya entiendo, ¿qué pides? Entonces dice otra vez: entonces oré al Dios de los cielos. Hermanos, el hombre de Dios, la persona que quiere desempeñar la pequeña función, porque déjeme decirle que aunque nosotros a veces nos sentimos grandes por las cosas que hacemos, sobre todo porque estas cosas nos impresionan a nosotros y probablemente impresionan a los demás. Esto de servir es bonito, pero es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Hay muchos peligros, pero entre todos los peligros que conlleva el liderazgo está el que el corazón de la persona pueda creer que es él, pueda creer que es su sabiduría, pueda creer que es su experiencia y se le olvide que tiene que buscar a Dios, que al fin y al cabo nuestro Dios es el dueño no solo de la vida, sino el dueño de nosotros, el dueño de todo lo que hacemos, el dueño de las cosas que Él nos ha encomendado, el dueño del liderazgo que nos pueda haber confiado. Entonces, esto es peligroso, hermanos. Es peligroso porque muchas personas, pero hay ejemplos que nos han quedado aquí muy grabados en la memoria, como el caso de Josué y los ancianos de Israel, que cuando vinieron los gabaonitas para pedirles que hicieran un pacto con ellos, ellos fueron movidos de una manera emocional y en un momento, porque Josué era un hombre de oración, Josué era un hombre de comunión con Dios, pero en un momento, para que uno se dé cuenta que los peligros están siempre allí esperando, en un momento se le olvida a Josué y se le olvida a los ancianos ir delante de Dios a hablar con Él acerca de esta gente que está pidiéndoles que hagan un tratado de paz, que porque ellos viven muy lejos. Se les olvidó
a Josué y al pueblo que el único que conoce de verdad los corazones es el Señor. El único que sabe lo que realmente hay dentro de cada persona es el Señor. Nosotros nos dejamos llevar por las impresiones. Algunas veces creemos que alguien es malo. Y otras veces creemos que alguien es bueno, pero quien en realidad conoce el corazón de estas personas es el Señor. Por ejemplo, el hermano mayor de David, que estaba en la batalla, que había ido con Saúl y con los ejércitos, cuando David llegó al campamento y David preguntó por qué el filisteo aquel llamado Goliat hacía semejante insulto contra Dios, contra su pueblo, contra su ejército, y vio a David preguntando esto, dice, lo reprendió, lo regañó, discutió con él, lo acusó, le dijo, yo conozco la soberbia de tu corazón. Entonces, a veces alguien puede pensar que alguien es malo. En ese momento David no estaba, como dijo el hermano, que yo conozco la malicia y la soberbia de tu corazón, que solamente has venido para ver la batalla. No es cierto. No era así. David no era así. David sabía lo que significaba enfrentarse a grandes peligros, porque ahí mismo él relata unos minutos después delante del rey, tu siervo era pastor de ovejas y a veces venía un oso o un león para arrebatar las ovejas y yo tenía que salir corriendo detrás de él y perseguirlo y matarlo y arrebatarle la presa de la boca. Esas cosas, cuando se experimentan, hermanos, él no era un capitán, un oficial de alto rango en el ejército, que cuando dicen que cuando hay guerras los oficiales de alto rango están acá sentados alrededor, que los necesitan, sentados alrededor de una mesa, de un escritorio con mapas, con información, y desde acá dirigen la batalla y le dicen a los soldados que vayan. Pero David no era un general, no era un alto oficial. A David le tocaba ir a pelear él mismo con sus propias manos contra los leones y los osos. Él no estaba esperando reportes de nadie, él tenía unas responsabilidades. Así que mire, otras veces, como en el caso de Josué, pensaron que estas personas que habían venido a proponerles un pacto de paz, que haya alianza entre nosotros, a ellos se les olvida, no van ante Dios, no le piden al Señor, Señor, ¿cómo es aquí? ¿Qué hacemos? ¿De verdad esta gente son así buenos como nosotros creemos? No, a ellos se les olvidó. Después que ya pasa todo y que Dios mismo les hace que estos hombres abran los ojos, es entonces cuando ellos lamentan y tienen que orar. Así que orar, hablar con Dios, interceder, la sinceridad del corazón, la entrega al Señor, no las apariencias, hermano. Esto de la oración no necesita apariencias. El Señor nos dice en su palabra, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y háblale a tu Padre que ve en lo secreto. O sea, la oración no se trata de aparentarle nada a nadie, ni de quedar bien con nadie, hermanos. El que quiere hablar con su Dios, habla con él, y Nehemías quería hablar con su Dios y le oró al Señor y le dijo, mira, Señor, ahora el rey me está diciendo
que ya que tengo tanta preocupación por la ciudad de Jerusalén, ya que tengo tanta preocupación por los muros que están derribados, que ya que tengo tanta preocupación porque las puertas están quemadas con fuego, que yo qué propongo. O sea, ¿tiene alguna cosa que se le ocurra?, le dice el rey. O sea, está triste, pero ¿tiene alguna solución? Señor, mira que eso es lo que el rey me dice, que yo qué propongo, que qué digo, que qué pido. Porque indiscutiblemente, hermanos, el que tiene esa fuerza en su corazón para pensar más que en sí mismo o en su círculo familiar más cercano, sino para pensar en toda la obra, el pueblo de Dios, en toda la iglesia, esta persona va a hablar con Dios acerca de eso. Si tiene esa inspiración, cuando llegue a hablar con el Señor le dirá, y él le preguntó: Señor, ¿qué le digo al rey? Y mientras él estaba en esa oración, pues él comenzó a recibir una carga especial que nadie de aquí abajo le había entregado. Él comenzó a sentir que sobre sus hombros pesaba una gran responsabilidad. No era la responsabilidad que algún pastor le hubiera dado, no era la responsabilidad que los ancianos de Judá le hubieran entregado, no era la responsabilidad que el rey le estaba poniendo sobre sus hombros, era una cosa diferente. Él estaba interesado en hablar de estos asuntos con el Dios creador de los cielos y de la tierra y con el Dios del pueblo. Señor, ¿qué hago? Y comienza a sentir una carga, una responsabilidad que viene directamente del trono de Dios. A eso nosotros le llamamos sentir carga por la obra. O sea, llegar a tener en la vida, en el corazón, un sentimiento de responsabilidad tan grande por el objeto de nuestra oración que después nosotros no podamos quitarlo de encima de los hombros. A eso se llama carga. Ahora, si es algo que usted solamente lo oyó, lo vio, pero no lo asume, no le podríamos llamar que ha recibido carga. Tal vez vio la necesidad, vio la importancia y oró para que otros vayan, pero en realidad no estaría interesado. Pero aquí Nehemías, cuando ya el rey le dice: ¿qué pides? Y él ha orado, él ahora va delante del rey y le dice: si le place al rey, si tu siervo ha hallado gracia delante de tus ojos, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Oiga, hermano, es asombroso. Yo espero que los que estamos aquí reunidos alrededor de esta escuela de oración y liderazgo en el día de hoy entendamos que es precisamente eso lo que Dios está buscando en este momento, en este preciso instante. Personas que puedan hablar con Él hasta el punto de recibir una carga que no viene de personas, que no es porque el pastor me dijo. Si es pastor, no es porque el presbítero me dijo. Si es presbítero, no es porque la Junta Nacional, los directivos nacionales me dijeron. Él siente esa carga porque al ir delante de Dios y hablar con Dios acerca de esto, el resultado de un líder que se atreve a hablar con Dios de las circunstancias que le acongojan el corazón, que se atreve a hablar con Dios acerca de las cosas que continuamente se le han convertido en una fuente de tristeza por ver el mal, por ver las cosas que no están funcionando bien. Esto
hace que ese líder reciba esa responsabilidad que no se puede quitar de encima de los hombros, que es a lo que nosotros llamamos una carga. Una carga es una responsabilidad que comienzo a sentir en mi espíritu, en mi corazón, una responsabilidad muy grande acerca de algo o de alguien o de un pueblo, y que luego no soy capaz de quitarme esa responsabilidad, sino que esa responsabilidad la visualicé y se quedó sobre mis hombros. Entonces a eso le llamamos carga. O sea, dicho de otra manera, mientras más oraba Nehemías por Jerusalén, más se sentía responsable de hacer algo por Jerusalén. ¿Y quién pone esa carga? Pues Dios pone esa carga en el corazón de aquellos que Él les ve el interés por la obra de Dios. Porque es que para ser líder, para dirigir, tiene que haber en nosotros esa responsabilidad puesta allí por Dios mismo. O sea, Dios permite que veamos esa tragedia que veía Nehemías, que comencemos a sentir de que yo tengo una parte, que yo tengo que ser parte de la solución. Porque el grave problema de la vida es que mucha gente viene en cualquier momento, si es en los gobiernos, en lo secular, en las empresas, en las escuelas, en las universidades, pero también en la iglesia, mucha gente viene a quejarse y a protestar por los problemas. Porque es cierto que los problemas son feos y mucha gente viene a llamar, mire que tengo un problema, mire que pasó esto, mire que pasó aquello, pero no se convierten, no sienten la responsabilidad de ser parte de la solución. Ahí es donde está el asunto. Sí, el mundo está perdido, sí, el mundo anda mal, sí, el mundo está, hermanos, frente a una tragedia enorme. Y no estoy hablando en este momento de las cosas que las demás personas podrían mirar, estoy hablando de lo espiritual. El mundo está descarriado, el mundo está vuelto pedazos por el pecado, el mundo está destruido, la gente no ve, están ciegos, no oyen, están sordos, no se dan cuenta para dónde van las cosas y su único interés es el materialismo, su único interés es el disfrutar de las pasiones de la vida y muchas veces el hedonismo, solamente contemplarse a sí mismo y creer que son los mejores y que hay que cultivar. Mucha gente está preocupada solamente, imagínense, en momentos de crisis terribles y la gente preocupada solamente de cómo se le ve la piel, de cómo se ve el cabello, de si la camisa que tiene es de la última moda, que si la ropa que usa tiene la marca que es más famosa, etcétera. O sea, las personas están descontroladas. Sí, eso es cierto. Y ya uno puede reconocerlo, pero pregunta, cuando habla con Dios acerca de esto, ¿siente una responsabilidad por eso que está diciendo? En otras palabras, ¿se siente usted solamente como alguien que debe quejarse por lo que no funciona? ¿O siente usted una responsabilidad acerca de lo que está pasando? Cuando nos quejamos, por ejemplo, de que las iglesias, y eso no hay que esconderlo, que las iglesias atraviesan crisis, sí señores, crisis espirituales, y Dios le permite a la iglesia pasar por lo que tenga que pasar para despertarla. Cuando las iglesias se enfrentan a estas crisis espirituales, cuando el pecado trata de tomar control en la vida de las personas que dicen que le servimos a Dios, cuando en el liderazgo cristiano hay cosas que asombran y que dejan a las personas pensativas de qué hacer de aquí en adelante, ¿solo tiene quejas? ¿O quiere usted orar a Dios y cuando va delante del Señor usted quiere ser parte de la solución, quiere ser parte de alguien que proclama la santidad de Dios, quiere ser parte de alguien que predica el mensaje del Señor, no atropellando a los demás, no para saciarse o para
para darle rienda suelta a la ira que le puede producir lo que ve mal hecho, sino con un sentido de responsabilidad interna. De que usted sabe que definitivamente alguien tiene que hacer algo. Y cuando uno mira para todos lados y no hay nadie que quiera o pueda hacer algo, ¿a quién le toca hacerlo? Esa es la pregunta. Este hombre viene sobre él al orar y al hablar con su Padre Celestial. Viene sobre él, la imagen le queda allí dibujada en su mente, en su corazón, la ciudad destruida, los muros en el piso, las puertas quemadas y la gente que vive ahí en una afrenta terrible. Él ve a Jerusalén así, él va delante de Dios y él ora, él llora. El rey le dice, bueno, ¿qué es lo que usted pide? Y él sigue viendo eso y no se le va de encima de los hombros esa responsabilidad tan grande. Y ora, Dios mío, ¿qué hago? Mira lo que está pasando, mira esta responsabilidad, hasta que el Señor ya le habla al corazón, porque es que el líder que ore es el que va a recibir la carga, o sea, va a recibir una responsabilidad sobre sus hombros dada por Dios que no se le va a ir. Porque algunos vemos la responsabilidad de los demás, esa no es carga. La carga por la obra es la responsabilidad que pueda sentir yo y que esa responsabilidad no se vaya. ¿Y quién es el que nos va a poner esa responsabilidad allí para que yo lo entienda así y para que no se vaya? El Señor, mis amados hermanos. Por ejemplo, ahora, el mundo, ¿qué es lo que más necesita el mundo? Miren, las iglesias y el pueblo de Dios y la gente de buen corazón hemos hecho de todo. Se ha ayudado, se ha entregado ayuda social, los gobiernos mismos, la gente en medio de las circunstancias. Pero eso no es el peligro más grande que tiene la humanidad en este momento. El peligro más grande que tiene la sociedad de nuestros días es la condenación eterna. Porque el Señor Jesucristo está pronto a venir a levantar su pueblo. Cuando levante su pueblo, se lo lleve, el pueblo va a estar con él y va a regresar a los 7 años de una manera visible. Y la gente que no esté escrito en el libro de la vida, dice la palabra, se pierde. ¿A dónde va la persona que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida? Lo dice en el libro de Apocalipsis. Dice, todo el que no se halló inscrito en el libro fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, o sea, la condenación eterna, hermanos. Y no, algunos cuando hablamos de la condenación eterna somos cristianos y mentiras que no nos acordamos y no entendemos y no sentimos la carga y no sabemos realmente lo que Dios quiere decir cuando dice que serán lanzados a un lago de fuego, una condenación eterna. Porque siendo el propio papá, la propia mamá inconversa, su propio hermano de su casa, nunca le habla, ni siquiera ora por él. Es más, no van a los cultos de oración. Ahora sí hay mucha gente orando. Yo le doy gracias a Dios. El Señor sabe todas las cosas. Ahora hay mucha gente ayunando en sus casas y creo que habrá gente vigilando en sus casas. Pero la verdad verdadera es que la iglesia ha visto todo esto, pero no siente la responsabilidad propia. Por eso no predicamos, por eso no anunciamos, por eso no le hablamos a los amigos. Pero si hay un amigo que me está escuchando en esta hora, yo quiero decirle a usted, mi estimado amigo, esta es la verdad de Dios. Si usted termina sus días sin que su nombre haya sido escrito en el libro de la vida, y para que sea escrito su nombre en el libro de la vida, usted tiene que entregarle su corazón a Cristo, arrepentirse de sus pecados, pedirle al Señor que lo perdone y darle su corazón a Él. Si usted no lo hace, hermano, amigo, usted está expuesto a la condenación eterna. Lo que le espera no es nada bonito. Y no es que estemos aquí para asustar a nadie. No solamente a usted, a cualquiera de nosotros. Es más, si yo como hijo de Dios
Y como predicador del Evangelio, que el Señor guarde, no quisiera caminar más con el Señor como han hecho algunas personas que no sé dónde tienen su carga, su corazón, no sé en qué están pensando, pero que ya no quieran servir más al Señor. Esas personas tienen el mismo final. Si rechaza a Cristo después de haberlo conocido y se va al pecado y no se vuelve a arrepentir, porque si se arrepiente, si usted se había descarriado y se arrepiente, el Señor le da vida eterna. Pero si no, si usted no se arrepiente y persevera en hacer el mal, en desconocer a Cristo, en vivir otra vez para el pecado y para el diablo, es la misma condenación para todos. Entonces, eso es lo que se llama recibir carga. Es algo, una responsabilidad enorme sobre los hombros que no se va, pero que no se la puso aquí abajo nadie, no se la habían delegado personas de aquí de la tierra. Nadie vino de Jerusalén a decirle: nosotros decimos que es Nehemías el que tiene que venir. No. El rey no dijo: Nehemías entonces me va para allá. No, el rey preguntó: ¿usted qué pide? O sea, eso no, esa responsabilidad que cayó sobre los hombros de él al orar, al hablar con Dios acerca de los males del pueblo, esa responsabilidad no se la puso el rey. Esa responsabilidad no se la puso la reina. Esa responsabilidad no se la puso el pueblo de Israel o el pueblo de Judá, que estaban en una gran tragedia allá. Ni siquiera sus hermanos que vinieron, ellos no fueron los que le pusieron esa responsabilidad. Es que un líder que ora, que habla con Dios acerca de las cosas con sinceridad, de lo que está pasando, el resultado será: va a recibir sobre sus hombros una responsabilidad tan grande que no se va de allí. Y eso es lo que se convierte en la forma como nosotros lo decimos, de una manera ya más a como nosotros manejamos el léxico de la vida cristiana. Recibe una carga, una responsabilidad sobre sus hombros que no se va, y siente que si no lo hace podría angustiarse, casi hasta perder la vida, porque eso es la carga, esa responsabilidad extraordinaria que viene sobre los hombros de la persona cuando contempla una situación que Dios le permite ver, y esa responsabilidad no se le va de encima de sus hombros, no se le va de su corazón. A eso se llama carga por la obra de Dios. Entonces él le dice al rey: pues si quieres, mándeme y yo la reedificaré a esa ciudad. Qué cosa tan tremenda, hermano. Pedir él mismo: mándeme. Poner sobre sus hombros esa responsabilidad. Yo voy a reedificar a Jerusalén. Yo lo voy a hacer. Hermanos, cuánta falta nos hace para nosotros los que queremos servir y queremos estar en el liderazgo. Cuánta falta nos hace realmente la carga por la obra de Dios, que no va mezclada con ningún otro tipo de expectativa. Por eso es que hay misioneros que pueden irse a los montes, a las selvas, a los campos, a las tribus, a las veredas. Por eso es que hay personas que pueden ir a los barrios, que pueden pararse en la esquina, que se pueden levantar de madrugada a orar, y que luego reparten un tratado en el bus sin que nadie le haya dicho. Le dice al amigo, sin que nadie le haya dicho: usted tiene que hablarle a un amigo hoy. Es una carga que recibe la persona sobre su corazón. Por eso tiene proyectos, por eso decide que va a reunirse con otros 2, 3, lo que sea, los invita: vamos, hagamos algo. ¿Por qué? Ha recibido una responsabilidad sobre sus hombros que no se va de allí, porque al hablar con Dios acerca de la necesidad, ese va a ser el resultado, y quiera el Señor que así sea, porque de esa es la única manera como la iglesia en este tiempo que estamos viviendo, tiempo final. Cada vez que esté aquí para hablarle la palabra, le voy a repetir lo mismo: tiempo final, tiempo en que ya se ha acabado toda la parte que teníamos
en espacio, en lugar, y que usted mismo se da cuenta. Y es el momento que la iglesia debe estar mirando hacia el cielo. Algunos están mirando hacia la Organización Mundial de la Salud, otros están mirando hacia el gobierno nacional, otros miran hacia el gobierno de un estado o de un departamento, otros miran hacia el gobierno de una alcaldía en una ciudad, pero la iglesia debe estar mirando hacia el cielo, porque es de allá donde el Señor Jesucristo va a sonar su trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que la iglesia debe tener claro. Y en el corto instante que nos queda, hermano, la carga que esté sobre nuestro corazón debe hacernos llevar el mensaje con urgencia a miles, a millones. Y no importa, si yo no puedo predicarle a millones ahora, mire, usted encárguese de hacer lo que puede, que si cada uno de nosotros, cada hermana, cada hermano, a través del teléfono, de una manera personal, no sé cómo, de a uno en uno, siendo millones y millones la iglesia del Señor Jesucristo sobre este planeta, y cada uno decide hablarle a alguien, estaremos haciendo la parte que nos corresponde, porque ya se nos acaba el tiempo. Entonces vamos a orar en este momento y vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que nos ayude a mantenernos en esta actitud de orar hasta que recibamos la carga que Dios mismo da, que esa responsabilidad la sintamos sobre nuestros hombros, que no es que el pastor me la entrega, no es que el líder del departamento me la entregó, no, es una responsabilidad que viene sobre mis hombros cuando yo, que amo al Señor, su palabra, y amo a la gente y decido que quiero hacer algo por ellos, yo hablo con Dios acerca de eso, y esa gran responsabilidad se asienta sobre mis hombros y no se va de allí, y me hace imaginarme y oír a Dios cómo yo puedo hacer parte de la solución para que tantas personas puedan entregar su vida a Cristo en este tiempo que nos queda.